El despacho de Enrique tiene tres caminos. Yo lo he visto, lo he podido percibir en todas sus obras, en todas las obras que hemos visto y que hemos publicado y que hemos hablado con él. Tiene tres caminos. Yo veo que tiene tres grandes intereses. Ahora lo voy a platicar con él. Uno, creo, me parece el más importante, el ser humano, la persona que va a vivir el espacio. Otro, el contexto. Toman muy en cuenta la sustentabilidad, el contexto, el espacio. Y la tercera línea de trabajo, perdónenme, me está fallando un poco la voz de lo emocionado que estoy. Y la tercera línea de trabajo que me parece fundamental es toda esta lógica financiera que hay atrás de un proyecto para que se pueda realizar, para que se pueda concretar, porque les repito, la mejor arquitectura es la que se hace, no la que se diseña, la que se dibuja y que después saber quién y cómo. No, no, no. Enrique, con su despacho, una de las grandes vertientes que tiene de trabajo es el poder volver realidad los proyectos gracias a un buen soporte financiero. Entonces, ¿por qué no dejo de hablar yo y empieza a hablar la persona importante? Enrique, ¿estás con nosotros por aquí? Déjame ver. Enrique, ¿estás con nosotros? Bien. Gracias, Enrique, por visitarnos. Gracias por estar con nosotros, mano. Gracias a ti y gracias a tu gentileza de ponerme en contacto con este importante y numeroso auditorio. Es un placer estar con ustedes. Hombre, el placer es de todos nosotros y te vamos a sacar todo lo que podamos de información, Enrique, porque hay mucho pasado. O sea, más de 40 años trabajando en la arquitectura, te ha dado muchas experiencias. ¿Cómo funciona tu despacho en este momento, en este ambiente tan complicado que se nos ha venido encima en 1 o 2 años y que muestra el talento, la creatividad que tienes que tener para poder seguir trabajando en esto que amamos, ¿no? La arquitectura y vivir en la arquitectura. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo vas a hacer para seguir trabajando en esto, man? Gracias. Bueno, la resiliencia, ¿no? Poder, pues aprender de las circunstancias y sobreponerse a ellas. En el momento que más gente hemos tenido in-house en el despacho, es de cerca de 20 personas. Ahora somos prácticamente, bueno, in-house 9 y algunos trabajan remotamente, que antes estaban de alguna manera in-house desde el punto de vista administrativo, y la mayor parte del equipo grande, que son los consultores o los coadyuvantes, ellos trabajan en sus diferentes oficinas. Nosotros desde marzo del año pasado, que llegó a nuestro país esta situación en la que estamos ahora, pues bueno, en algún momento se decretó que todo el mundo fuera corriendo a sus casas y pues nosotros también hicimos eso, no quedó más remedio. Pero en cuanto se pudo, pues nosotros regresamos al despacho con todas las medidas de seguridad. Tuvimos que haber pasado una serie de trámites para poder reabrir y pues regresamos los que pudimos en aquel entonces. Nos turnábamos, estábamos un tiempo aquí o lo que sea, pero siempre, nunca dejamos de trabajar, aunque estuvimos, por supuesto, trabajando en nuestras casas. Y ahora, pues bueno, nos hemos estabilizado. Ha habido, sí, un par de incidencias entre los colaboradores. De hecho, en este momento uno de nuestros colaboradores está terminando su proceso de COVID, pero bueno, ha sido un drama. Sin embargo, pues como arquitectos, ¿qué hacemos? Pues adaptarnos al contexto. ¿Qué hay que hacer? Poner un tapete, gel, lavarse las manos, ponerse un cubrebocas, ponerse una mascarilla, pues adelante, vamos adelante. No nos va a detener esto, no nos han detenido otras cosas, eso tampoco. Perfecto, magnífico. Eso es, hay que echarse para adelante. Oye, yo cometí un error, perdón, yo estaba hablando mucho de Yucatán, perdón, era de Chiapas, o sea que bueno, estamos todos hermanados por ahí. No, yo estoy en Yucatán. Tú estás en Yucatán, pero también estuviste trabajando en Chiapas, ¿no? Bueno, he estado trabajando en varios lugares, Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Acapulco, en Quintana Roo, por supuesto. En fin, hemos trabajado en varios lugares. Ahora estamos trabajando para Dominicana, hemos trabajado para Panamá, en fin, bueno. Te lo comentaba, sí, te lo comentaba y quiero decirle a la gente que nos sigue que no le he dedicado tiempo a hablar de tu currículum porque es impresionante. Y si no, me tardaría como 15 o 20 minutos hablando de la cantidad de conferencias que das, la cantidad de obras que das, que hiciste, el reconocimiento nacional e internacional y sobre todo tienes una cantidad de premios, tú y tu despacho, que han trabajado a veces con socios, a veces solo.
Es increíble la trayectoria que tienes. No me quiero dedicar mucho a eso y yo invito a la gente a que puedan visitar tus obras en internet y que puedan ver tu currículum. Prefiero más hablar, por ejemplo, de temas como la complejidad de ser un arquitecto de primera línea, de primer mundo, y no estar dependiendo del centralismo de las ciudades, un poquitito lo que había hablado al inicio. O sea, acá, no sé en otros países, pero en México, de repente, la gente que vivimos en la Ciudad de México, creemos que la única arquitectura posible es la arquitectura de la Ciudad de México. Y que en otros lugares, pues no creo. Y hay unas obras, no solamente producto de tu despacho, también producto de varios despachos de la zona donde tú estás, que son impresionantes, de un carácter internacional. ¿Cómo sales adelante? ¿Cómo te entregas desde tu espacio del sureste de México para abarcar todo el país y irte fuera? Pues me estás diciendo, en Panamá, en Sudamérica, en Europa, etcétera. Bueno, Yucatán desde mucho tiempo atrás estuvo, recordaremos, pues aislado del resto de la República por las cuestiones de la comunicación por tierra. Era complicado, se necesitaba tomar un barco desde Progreso para Veracruz y Veracruz a la Ciudad de México y viceversa, ¿no? Tal vez eso nos hizo de alguna forma crecer de una manera independiente, autónoma hasta donde eso sea posible. Y bueno, pues tal vez eso marca alguna pauta de ir a buscar cosas, acostumbrarse a salir. Nosotros cuando regresamos, nosotros estudiamos en la ciudad, bueno, yo estudié en la Ciudad de México y junto con otros 2 compañeros, salimos juntos de la prepa y terminamos y regresamos a Mérida y aquí empezamos a trabajar. Llegamos en un buen momento donde había pues avidez por nuevas ideas y pocos arquitectos. Pero pues bueno, finalmente me atrae viajar, me atrae conocer, entonces pues, vamos a ver qué pasa en otros lados. Cuando había algún concurso en otro lado, pues entrábamos, algunos ganamos, la mayor parte los perdíamos, como es lógico, pero bueno, cuando se podía, hacíamos cosas en otro lado y eso nos permitía, a la par de aprender, y eso nos permitía contrastar, porque nosotros, si bien nacimos y crecimos en Yucatán, era el paisaje, entonces, bueno, era lo normal. Sales, entonces contrastas, pues el clima, la humedad, la temperatura, las lluvias, lo que sea. Entonces empiezas a ver cómo responder con la arquitectura, como bien mencionabas hace un rato, me encantó, porque efectivamente a lo largo de todos estos años, estos 40 años, pues hemos ido construyendo, con el equipo que he tenido la fortuna de integrar, hemos ido construyendo y consolidando una filosofía, donde el usuario, básicamente nosotros llamamos la arquitectura, es una relación que se establece entre un usuario y un sitio. Entonces, cómo es el usuario, cómo es el sitio y cómo actuamos allá. Entonces, esta búsqueda de nuevos usuarios, de nuevos sitios, siempre es algo que nos motiva para salir, para conocer y, pues bueno, pues responder a esas diversas circunstancias. Lleva mucho tiempo conocer un sitio, lleva mucho tiempo conocer un usuario, pero bueno, pues esto es lo que nos gusta a quienes hemos elegido la mejor de todas las profesiones, pues esto es lo que nos gusta hacer. Fíjate que se dice rápido, al principio dije, tú tienes un despacho de algo así como 40 años, 40, 41 años, se dice rápido, pero para mantenerse en el liderazgo, porque pues realmente tu despacho es uno de los despachos líderes en México y en América Latina, se requieren seguramente fórmulas secretas. ¿Cuál es esa fórmula secreta del éxito, Enrique? Tenemos mucha gente, ahora seguidores en toda América Latina, gente joven, gente que está abriendo su despacho, gente que ya tienen 8, 10, 15, 20 años en el despacho. ¿Por qué no nos dices cuál es el camino que tomaste y que te funciona para que te sigas manteniendo en el liderazgo en el cual estás ahora? Qué buena pregunta. Cuando yo regresé a Mérida, en 1980, no había la opción de trabajar con algún otro arquitecto. Había pocos, te decía hace un momento, y los despachos eran pequeños, estudios, y pues lo lógico era pues montar su despacho con el respirador que traje de la Ciudad de México, lo instalé en una oficina que tenía mi hermano en aquel entonces, me dio un espacio en su oficina, y ahí empecé a trabajar. Pues como siempre, los encargos de la tía, del hermano, de lo que sea, y de los amigos cercanos. Y de ahí pues se va pues haciendo un poco de voz en voz, pues que está trabajándose con gusto, con ganas, con toda la seriedad posible, con toda la responsabilidad posible, y con toda la madurez muy modesta que se tiene en aquel entonces, pero después de haber sumado
5 años de estudios más 1 año de tesis. Entonces uno se siente que va a ser con el mar un buche. No, ya eres el gran arquitecto, Por ya supuesto. estás hechísimo. Fíjense que ahí voy, ¿no? Y bueno, pues vas aprendiendo, ¿no? Ya se me olvidó que me preguntaste, ya me No, tuve. la pregunta era, un despacho exitoso como el tuyo en ¿Cómo este sobrevives? momento, Perdón. Sí. no cómo sobrevive, más que cómo sobrevive, ¿cuál es el secreto? O sea, hay despachos, es una pregunta que me gusta hacer a arquitectos, porque hay despachos que me dicen, no, pues nosotros trabajamos por lo que nos mantiene es el aspecto creativo, o no, los que somos unos grandes constructores, o nos ubicamos en el detalle arquitectónico, o nos fijamos en las finanzas. Hay líneas de trabajo, por supuesto que es un conglomerado de muchos elementos el que hace un despacho exitoso, pero en tu caso, tú podrías decirnos 2, 3 elementos que son claves para que tú te mantengas en el liderazgo. Bueno, gracias. Yo creo que el fundamental es la perseverancia y complementariamente a eso, no sé en qué orden, la fe. Uno puede hacer lo que pueda y lo demás, pues algunas personas que creemos en Dios, pensamos que lo demás corresponde a Dios. Nosotros hacer nuestra mejor faena ante todos los clientes, no hay una discriminación para cliente alguno, hacemos cualquier cosa desde lo más pequeño hasta lo más pretencioso y ponemos en cada encomienda todo nuestro empeño, toda nuestra pasión y todas nuestras ganas. Yo creo que de hacer bien las cosas, pues van saliendo nuevas cosas. Nunca hemos tenido una gran cantidad de clientes, tenemos pocos. Nos gustan los clientes que, pues, que se sintonizan o con quienes sintonizamos. Los que respetan, pues, al ser humano, los que respetan las normas, los que respetan al planeta. Este tipo de clientes nos encanta tener, nos encanta alternar con ellos y nos encanta sumarnos a sus proyectos. Entonces, pues eso lamentablemente no abundan, con todo respeto, ¿no? Cada quien, pues, lo que considera, ¿no? Pero bueno, pues dentro de esto, pues uno va decantándose y uno va manifestándose y empiezas a tener, pues, pares o empiezas a tener afinidades y con eso te vas desarrollando. Yo creo que como otra de las cosas que hacemos, ya lo mencionaste también y me encantó, o sea, yo creo, coincidiendo contigo completamente, que la arquitectura no puede ser el más feroz de los renders o la más apantalladora de las maquetas. La arquitectura es un espacio que permite cobijar las actividades humanas, si no, no es arquitectura. Puede llamarse de muchas maneras, puede ser una obra de arte pictórica, bidimensional o escultórica, pero no es arquitectura. Entonces, para que eso sea, pues, lo que a mí me ha tocado vivir, a mí nunca me ha tocado que un cliente me diga, mira, ahí está mi NetKey, dispone de mis recursos, haz lo que quieras. Realmente no, realmente siempre hay que hacer. Tengo clientes muy acaudalados, tengo clientes más modestos y a todos los apreciamos igual y todos son de alguna forma parte de la familia. Pero finalmente cuido sus intereses y pensando en que un proyecto debe estar adecuado a lo que el cliente desea invertir. Ajá. No importa lo que sea. No se trata de, bueno, en fin, eso es una opinión personal, ¿no? Pero sí nos interesa que sean realizables, que sean económicamente viables, que sean contextualmente armónicas y que sean, pues, que será legalmente construibles, por decirlo de alguna manera. Claro, para volverlo realidad. Estás hablando de clientes. El arquitecto, bueno, a menos de que él sea su propio cliente o la arquitecta y tenga su desarrollo personal, tenga sus recursos y qué sé yo, pero en general nosotros los arquitectos, las arquitectas vivimos de la posibilidad de trabajar nuestros proyectos para cumplir requisitos, expectativas, sueños de nuestros clientes. Un despacho como el tuyo se mantiene porque tiene buenas obras, tiene buenos clientes. ¿Cómo consigues tus clientes? ¿De dónde salen los clientes? ¿Dónde los buscas? Bueno, los primeros, que algunos conservo aún, salieron de recomendaciones o de amistades. Y el hecho de que sigamos trabajando para ellos, pues quiere decir que algo hemos de estar haciendo bien. Otros, pues, han sido recomendaciones que se han dado a lo largo del camino. Otros han sido por concursos que hemos entrado para pretendiendo hacer cosas, ya sea aquí o en otros lugares. Y pues bueno, la constancia, por supuesto. O sea, no puedes, pues, chispas, estuvo mal esta semana, mejor vendo comida. No, pues mejor voy a vender autos. No, pues mejor voy a, no sé, no. Yo creo que el cuchillito de palo, como decías también en otra ocasión que conversamos, ¿no? Eso es importante. Ser, bueno, por supuesto, que como en la naturaleza, hay invierno, hay verano, hay primavera, hay otoño.
Y hay que saber cuándo es momento de ahorrar, de conservar, de racionalizar, cuándo se puede eventualmente crecer. Yo creo que observando a la naturaleza como la biomímesis, podemos aprender mucho de eso y a ir avanzando por la vida pues de una manera armónica también. No sé, bueno, los chavos, para esas cosas, para los chavos esto es completamente sánscrito, pero nosotros que empezamos a trabajar en los 80, bueno, yo antes, a media carrera empecé a trabajar, pero finalmente la crisis era una cuestión que se recetaba cada 6 años. Y había que reinventar el país entero y por supuesto los despachos de arquitectura también. ¿Cómo manejas las crisis? ¿Cómo manejas las crisis? Hemos vivido, y en toda América, los gobiernos parece que nos ponen a prueba y nos ponen como tentempiés, ¿no? O sea, como, no, perdón, no son tentempiés, sino como buscapiés. O sea, a ver, te pongo en jaque para ver si te fortaleces o te mueres. Hemos vivido cuántas crisis. ¿Cómo tomas la crisis, Enrique? Incontables. Pues como te decía hace un momento, pues te haces pequeño, pero lo importante es mantener la fuente de trabajo, mantener la firma en pie y pues ir avanzando, ir adecuándose a las circunstancias, encontrando maneras más eficientes de trabajar, encontrando maneras más asertivas de expresarse para acortar tal vez los procesos, que finalmente en nuestro trabajo, el proceso de diseño es lo que impacta los costos, no es el tamaño tal vez de la obra, sino el proceso de diseño, la complejidad que esta entraña, lo que obliga a dedicarle más o permite dedicarle menos tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que las crisis nos obligan a ser mucho más eficaces, mucho más cuidadosos de los recursos propios y los recursos de los clientes. Y bueno, pues esta también es una situación importante. Creo, a mí me ha servido mucho al menos. Siempre sale el sol. Siempre. Siempre. Sí. No importa qué tan larga sea la noche, no importa qué tan densa sea la tormenta, siempre sale el sol. Entonces, pues ánimo, de veras. Bueno, ahorita tal vez sobre todo los que están saliendo ahora. Los que están saliendo ahora es un entorno pues un poco extraño, por supuesto inédito. Esto no se había presentado en 100 años. Entonces, caramba, no hay experiencia que podamos echar mano así de que, hombre, como el manual, el artículo tal del manual tal, no hay. Entonces, ¿cómo? Bueno, primero, además lo que pasa es, por una parte, esta situación cambia por completo. Los edificios de oficinas que antes eran muy demandados ya no lo son tanto, el turismo se cuestiona, primero se ralentizó y después de alguna manera se colapsó, por lo menos momentáneamente, y su crecimiento o su recuperación llevará algunos años. Nosotros estamos haciendo en aquel entonces proyectos importantes para nosotros, importantes en tamaño y en escala. Y bueno, finalmente eso se fueron ralentizando hasta detenerse. Afortunadamente también fueron cambiando las necesidades del mercado y estuvimos atendiéndolas. Inclusive tuvimos la oportunidad de hacer un concurso para Dominicana que ganamos, entonces también estamos trabajando en eso. Y bueno, entonces esta situación lo que permite es, en este momento, precisamente aprovechar las circunstancias. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los espacios? Antes hablábamos de espacios cerrados, muy climatizados, muy nice, todo muy bien, etcétera, etcétera. Y ahora lo que más valoramos es un espacio abierto. ¿Cómo domesticamos el entorno para hacerlo, para poder mantenerlo en temperaturas de confort? Entonces, bueno, hay que reinventar los espacios, hay que rediseñar los espacios, hay que rediseñarlos para poderlos mantener vigentes. Entonces, ¿cómo incorporamos el espacio exterior? ¿Cómo incorporamos el ambiente exterior a los espacios funcionales? En algunos aspectos, Mérida no es tan difícil, o los climas como Mérida no es tan difícil porque simplemente el calor es bastante tolerable. Digo, por los que viven en la Ciudad de México o en otros lugares más fríos dirán tolerable para ti, pero bueno, realmente tal vez sea más tolerable el calor que el frío intenso. Entonces, bueno, podemos hacer algunas cosas que permitan la renovación del aire, humedecerlo. Primero hacer que circule, después hacer que se humedezca, primero que se humedezca, después que circule, cómo aumentar la sombra. En fin, hay muchos recursos que tenemos que ahora emplear para que los espacios que antes funcionaban en épocas prepandemias puedan funcionar en épocas postpandemias. Creo que un poquitito lo que estás diciendo es que uno de los elementos más valiosos que podemos tener después de estas crisis, sobre todo de la última, es aprender a ser flexibles, a ser dúctiles, a poder movernos, tener esa ligereza. Es más, para las generaciones más jóvenes que nosotros, para los muchachos más jóvenes, probablemente hay más oportunidades porque se pueden mover mucho más rápidamente. Claro. Que uno como nosotros que tenemos
30, 40 años haciendo las cosas de una manera, estructurados, etcétera, ¿no? Es como estas vieja anécdota que te dicen cuando tú practicas judo, que mientras más ligero y flexible seas, más rápido vas a poder adecuarte y vencer a tu contrincante. Mientras más duro y estable y fuerte y voluminoso seas, más rápido, decía un maestro que tenía, más rápido y mejor suena cuando cae, ¿no? Porque el que es flexible se mueve, y creo que eso es lo que nos enseña las crisis, a tener, o sea, como que cada crisis desempolva o genera un agujero que hay una cantidad de oportunidades ahí adentro, ¿no? Hay que saber verlas, hay que estar con los ojos abiertos, me parece. Hablando de crisis, no solamente las crisis que nos imponen los gobiernos, también las crisis que nos imponemos nosotros mismos. Enrique, yo me acuerdo que tú por ahí tuviste alguna bronquilla cuando les cayó un proyecto, y bueno, les cayó, está muy mal decir les cayó un proyecto. Eso es algo que se dice mucho en México, perdona a toda la gente de América Latina, los proyectos no te caen, vas por ellos, tú levantas un proyecto, no te caen. Bueno, tú levantaste un proyecto de un hospital regional, un proyectazo enorme, en alguna oportunidad, platícanos cómo nos fue, porque yo conozco la historia, pero ábrela para todo mundo, Enrique. Bueno, es una época de un aprendizaje muy importante. Bueno, las crisis, lo mejor ante las crisis es atajarlas, no esperar que se incuben y que revienten. En aquel entonces hubo una convocatoria a un hospital muy grande, para nosotros muy grande, y pedían un capital muy fuerte, muy grande también. Los despachos en aquel entonces, en 2003, si no me equivoco, el capital de los despachos de arquitectura era de 10,000 pesos, ¿no? Y ahí pedían 15 millones de capital contable. Entonces, 15 millones, nunca los había visto ni escritos, ¿no? Entonces, demasiados ceros. Entonces, pues tuvimos, bueno, finalmente varios compañeros, vimos que no sé qué, vamos a ver si entramos, y empezamos a sumar capitales. Y esto hizo, pues, en principio, pues, una experiencia interesante, desgastante, pero finalmente atractiva. Y pues entramos y ganamos. Pero bueno, nos estructuramos suficientemente bien como para hacer la oferta y pues, afortunadamente ganar, o porque fue la mejor, pero no nos estructuramos en aquel entonces cómo trabajarla, o no nos estructuramos suficientemente bien cómo trabajarla. Entonces, pues había pues, varias cabezas de serie, de despachos pequeños todos, y pues cada uno era el jefe en su despacho, y ahora pues juntas, como alguien dijo, en este equipo hay demasiados generales, ¿no? Entonces, efectivamente, habíamos muchos generales y faltaban soldados, ¿no? Entonces, esto fue muy desgastante. Al cabo del tiempo, pues ves que ha dejado mucho más cosas buenas que malas, pero en su momento, pues fue bastante complicado. Simplemente el trabajo. Además, por supuesto, el trabajo de diseñar el hospital, siempre contra el reloj, siempre con mil variaciones y cambios a lo largo del camino. Entonces, bueno, fue todo un tema. Afortunadamente, el hospital en sí no padeció estas tensiones internas. Creo que el resultado fue muy favorable, inclusive ha ganado varios premios y la gente está muy contenta. Ay, qué bien, ha venido gente de la Argentina, ha venido gente de muchos lugares, he tenido la oportunidad de llevarlos y pasearlos y han estado, pues bueno, especialistas en hospitales, han estado muy pues a gusto con lo que vieron y lo que se hizo. Y lo más importante, yo creo que es que el paciente encuentra en ese lugar un reposo. Se pretende que en un hospital, nosotros pretendemos que en un hospital, el paciente se corresponsabilice de su propia terapéutica y este espacio favorece eso. Es un espacio apacible, es un patio central enorme, muy grato, y todo el hospital está en torno a eso. Entonces, bueno, el balance es positivo. ¿Cuánto sufrimos? No importa. Oye, ¿tuviste el problema, o sea, por lo que veo, tuviste el problema que de la noche a la mañana, bueno, independientemente de conseguir el capital, que bueno, finalmente, pues el capital se consigue, o sea, se encuentra la piedra adecuada, se saca y por ahí sale. Pero tuviste el grave problema de la interacción nueva que no tenías antes con con muchos grupos de trabajo nuevos, todas capitanías, todos toman decisiones, todos son patrones, todos deciden y todos tienen la verdad. Y eso de repente puede ser
un gran problema para un líder, porque un proyecto tiene que tener un líder que maneje las cosas. Y bueno, esto generó seguramente algunos problemas de interacción con la gente. ¿Y qué aprendiste de todo esto? ¿Qué sacaste en conclusión? Porque bueno, el hospital se hizo, claro, pero independientemente de que la obra va a durar 100, 200, 300 años, ¿qué aprendiste tú de esta experiencia? Cuentas claras, amistades largas, y no por, son cuentas, no por cuentas de dinero, nunca hubo ningún problema de dinero, sino por los roles. Tal vez el tiempo fue tan breve para el concurso que nos empleamos ese tiempo, ese recurso tan valioso, en la armada de la propuesta económica y técnica. Y no pensamos en cómo íbamos a desempeñar los roles en eso. Yo era el líder del proyecto, el responsable del proyecto, mi empresa era la que daba el nombre y, y yo el responsable. Pero todos teníamos despachos, tal vez, bueno, el que más experiencia tenía en ese tema y en muchos otros era yo, pero todos teníamos despachos de diferentes tamaños y con diferentes obras detrás. Entonces, pues bueno, desde el punto de vista democrático todos teníamos una voz, ¿no? Pero yo creo que no es quitar voz ni quitar voto, sino dar a cada voz y a cada voto el peso que corresponde. Y no se puede, llega en determinados momentos, o en muchos momentos, pues hay que inclinar la balanza o tomar alguna decisión y debe prevalecer el interés de la mayoría o el bien del proyecto. El bien del proyecto. El bien del cliente. Entonces, esto, además, varios de nosotros, diseñadores, a los que nos gustaba arrastrar el lápiz, pues sí, pues aunque pudiera, yo era responsable ante la secretaría, etcétera, etcétera, pues yo quería estar diseñando allá y todos igual, pero había que hacer cosas que eran más allá del diseño. Pues tenemos un despacho de diseño, sabemos que hay gestión. Que hay otras cosas. O sea, el diseño es, bueno, por supuesto, administrar o la relación humana, laboral, social, etcétera, es importante. Pero a mí, lo que más me gusta de lo que hago es arrastrar el lápiz por una hoja copia para resolver cosas, hacer croquis, en fin, jugar con mis cubitos de madera. Eso es lo que más me gusta de la labor que hago en el despacho. No, mira, sí es muy importante. Creo que en general, seguramente si le preguntas, tenemos en este momento más de 150 personas por aquí unidas entre las dos redes. Si les preguntas, seguramente 149 te van a decir lo mismo. O sea, proyectar, diseñar, tirar la línea, arrastrar, generar las ideas globales. El problema es que, un poquitito como lo hablamos al principio, la arquitectura no es solo eso. Y el líder arquitecto o la líder arquitecta de un despacho tiene que lograr balancear este gran cariño que tiene por proyectar con todo lo que está alrededor de ese mundo. La gestión arquitectónica, el despacho, la nómina, los impuestos, las finanzas, el cliente, los obreros, o sea, es un mundo de cosas que tienes que hacer que es una maquinaria con muchos engranes que tienen que ir en funcionamiento. Creo que un líder, una gran líder arquitecta es esta persona que logra, por un lado, hacer lo que le gusta hacer dentro del despacho. Habrá gente más financiera, habrá gente más de recursos humanos o de relaciones públicas o de diseño. Le entiende, sabe claramente lo que quiere hacer, pero también entiende de todas las demás elementos, ¿no? Como decía Kennedy, le decían que era un genio. Decía, no, yo no soy un genio. La genialidad consiste en rodearme y hacerme llegar de gente que sabe mucho más que yo, cada quien en sus cosas. Yo lo único que hago los llevo hacia un fin común, ¿no? Y creo que esa es una gran función que pueden tener los arquitectos. Yo al principio, no sé si lo dije, creo que lo dije, tú fuiste maestro, diste cátedra por muchos años, sigues dando cátedra, hoy en día pues ya no das cátedra, eres director de una universidad de arquitectura. Cuando tú vas a la universidad, ¿enseñas o aprendes? Es una interesante mezcla entre las dos fabulosas experiencias. Y en arquitectura y en todas las ramas del conocimiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje es particularmente complejo. Antes se pensaba que los profesores debían enseñar y era responsabilidad del estudiante aprender. Ahora, pues
se comenta, ¿no? Pues que lo importante, bueno, si yo pretendo formar parte de alguna organización que enseñe o que acompaña a los individuos a convertirse en arquitectos para el caso, debemos estar seguros de que lo que nosotros hagamos, digamos, o vivamos, se convierta en un aprendizaje para los estudiantes. Entonces, pues no es que disfruten la sapiencia de algún gran catedrático, sino que aprendan del catedrático, que el catedrático sea capaz de comunicarse de una manera empática con el estudiante, para que el estudiante capitalice esa experiencia. Entonces, sí, por supuesto, no se puede dejar de lado la gran experiencia o la gran sabiduría que pueda tener, o el gran talento que pueda tener algún catedrático, pero se aprecia también la sencillez que emplee para comunicarse con los estudiantes. Yo, bueno, claro, también, pues, cuando se es joven, pues hay como que muchas cosas que demostrar, y quiere uno hacer con el mar un buche, entonces pues hay unas cosas como que no está dispuesto uno a transigir. Cuando ya pues has hecho algunas cosas o ya finalmente peinas bastantes canas, como es mi caso, pues ya puedes tal vez atreverte a mostrarte tan débil como eres, tan limitado como eres, y decir, bueno, pues sí, está bien, pero a pesar de mis limitaciones, aquí vamos buscando hacer cada vez un mejor proyecto, cada vez una mejor aportación para la ciudad, cada vez un mejor servicio profesional. Entonces, bueno, aunque no estudiante, pues puedes tú poner eso y no ser el que dicta cátedra, como decías hace un rato, ¿no? Sino simplemente reunámonos en torno a los proyectos, reunámonos en función a los temas y construyamos conjuntamente conocimiento. Yo creo que ese es el objetivo, el propósito, al menos en el caso de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac Maya, en eso estamos trabajando. Es una plataforma muy horizontal, está muy padre porque le permite a los jóvenes arquitectos discutir, defender, manejar sus proyectos y no seguir la línea de un patrón, de un director que determina de qué forma o de qué manera tienes que ser. Entonces aquí vas creciendo y vas aprendiendo. Te preguntaba, la pregunta trae jiribilla porque muchas veces aprendemos de nuestros alumnos. O sea, claro. No tenemos la verdad, es difícil. Cuesta trabajo, pero después de algo de tiempo, a nosotros, bueno, tú peinas canas, yo no peino nada, pero tengo los mismos años que tú, de repente como dando clases, y nos damos cuenta que de cada una de las preguntas, inclusive de los muchachos, nosotros podemos aprender. Si tienes la humildad, si tienes la tranquilidad de darle su lugar a la otra persona y dejarlo crecer, dejarlo abrirse, dejarlo potencializar toda su creatividad. Esto me lleva a que muchos de nosotros, arquitectos, arquitectas, cuando tenemos un proyecto, de repente pensamos de una manera como un poquitito aislada, a generar nuestro proyecto, a hacer que nuestro proyecto sea funcional por dentro, que cumpla los requisitos del cliente, que tenga una sapienza, una piel arquitectónica interesante, inteligente, que nosotros queramos. O sea, estamos pensando un poquitito en el micromundo de la obra. Y acá estamos de repente perdiendo un poco la perspectiva de la responsabilidad que tenemos nosotros como arquitectos y que tienen nuestras obras arquitectónicas. ¿Qué me puedes decir de eso? Porque es diferente a la responsabilidad de otros profesionistas. Claro. La responsabilidad de un dentista, de un cardiólogo, de un abogado, son diferentes. La responsabilidad de un ingeniero civil es diferente a la responsabilidad de un arquitecto y lo que nuestras obras pueden crear para el contexto en donde están. Así es. Además de ser la mejor de todas las profesiones, la arquitectura tiene una enorme responsabilidad, o los arquitectos que la ejercemos. Los arquitectos no definimos, no decidimos la transformación del mundo o la transformación del ambiente, del medio ambiente. Los arquitectos podemos y tal vez debemos liderar los equipos que decidan que definan cómo esa transformación ha de darse. No decidimos, pero sí podemos definir. Entonces, ¿cómo debe ser esa transformación? Debe ser encaminada, pretendiendo restablecer el balance entre medio ambiente y construcción, entre la obra y el planeta. No quiero, por supuesto, hablar de eso que está en todos los medios, todos los días del cambio climático, el punto de no retorno y una serie de situaciones que están alarmando a todos.
Siempre me enarbolo una frase que le leí de Jaime Lerner, de que tendencia no es destino. Jaime Lerner fue presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, Sí. como hoy lo es nuestro paisano José Luis Cortés Delgado. Jaime Lerner eso decía, o sea, sí, nos estamos yendo por mal camino, pero el hecho de que vayamos por mal camino no quiere decir que lleguemos a un mal destino. Siempre hay que tener esperanza y siempre hay que estar, igual que para la búsqueda de clientes, con cuchillito de palo, tratando de enderezar el rumbo y, por supuesto, cada arquitecto, cada individuo, en el metro que le corresponda. No podemos hacer un montón de cosas para mejorar el uso del suelo en Shanghái o para mejorar la infraestructura en Etiopía, tal vez no, pero sí podemos hacer nuestra mejor faena en el encargo que nos encargó la tía al ampliarle su cocina o el cliente que quiera hacer un desarrollo muy grande. Podemos y debemos incidir, pretender, promover que las cosas se hagan de la mejor manera posible, conciliando lo que los clientes pretenden con lo que los sitios permiten, en el amplio sentido de la pretensión del cliente y en el amplio sentido de la permisividad o de las limitaciones que tiene cada sitio. Esa es nuestra opinión, ese es mi punto de vista. No solamente la permisividad del sitio, no solamente la parte física. No, claro, claro. También todo su contexto, todo el contexto, ¿no? Y aparte la reglamentación urbana que pueda haber, aparte lo que la sociedad pida, porque aunque tú puedas hacer una obra y te permitan hacer una obra de cierto tipo, pero hay que sentir lo que ese espacio va a crear hacia el exterior, porque hay otro elemento muy importante, el espacio público en tus obras. El Museo Maya y otras obras, magnífica obra, bellísima obra, hay un respeto por ese espacio público que se integra y no, o sea, en base a claroscuros y a transparencias que puedes hacer permear hacia adentro o que haces que de adentro vaya para afuera. El espacio público, la recuperación del espacio público por el ser humano es parte de las responsabilidades de nuestras obras. Claro. El espacio público hoy por hoy, al menos en nuestro entorno inmediato, el mío, se ve seriamente amenazado. La reglamentación que está vigente desde 2010 está derivando en que hay cada vez menos espacio público. El desarrollo de la ciudad expandiéndose como una, no sé, como una nube de gas centrifugada, no está considerando, los desarrollos no están dejando espacio para el equipamiento urbano. Entonces, bueno, pues el equipamiento urbano se destina al espacio público, sea cubierto o descubierto, para hospitales, escuelas, mercados, lo que sea, y también parques, también unidades deportivas, hospitales. Entonces, bueno, esto, si no existe porque el Estado no lo está promoviendo o no está vigilando que así sea, qué bueno pensar o contar con el beneplácito, con la comprensión de los clientes, al menos con los que a mí me ha tocado trabajar, donde gustosamente ceden espacio público, que ceden espacio de su espacio privado, los ceden al uso público, que además enriquece a los dos, o tanto al público, al usuario de la ciudad, como al propietario del inmueble. Bueno, tal vez el ejemplo más paradigmático de esto es la Torre Seagram en Nueva York, de Mies van der Rohe, donde el suelo cuesta 1.000.000 de todas las monedas del mundo por centímetro cuadrado. Mies se retrae y hace una plaza magnífica que hace que el edificio valga el doble. Caramba, pues es un ganar-ganar. Entonces, bueno, pues sí, esto lo hemos estado trabajando a lo largo del tiempo con nuestros clientes y gustosamente hacen una plaza modesta, si se quiere, grande, cuando se pueda. Y bueno, finalmente se convierte en espacio público, se enriquece el espacio público a través de la generosidad de un cliente privado. Entonces, bueno, yo creo que esto poco a poco pues va tal vez generando como una piedra que cae en un estanque, pues va generando unas ondas expansivas que permiten tal vez que se copien las buenas prácticas que a veces podemos hacer. Sí, 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 el incorporar el espacio público, el donar parte de nuestro espacio privado al espacio público, pues lejos de perder, enriquece a la obra, la enriquece muchísimo, al arquitecto, al usuario, al propietario, porque además puede valorar mucho más su obra, como lo que dijiste de Seagram. O sea, esa obra va a ser un clásico de la arquitectura precisamente por esa toma de decisión tan atrevida, claro, que otro no lo hubiera hecho, ¿no? Fíjate, Enrique, que nos vamos acercando un poquitito al final de esta agradable charla. No podemos estar mucho más de una hora por cuestiones de tiempo, pero mucha de la gente que nos sigue
son jóvenes arquitectos, como tú viste, de repente te hacen preguntas como, híjole, voy a entrar a carrera, ¿qué me recomiendas? O estoy en la carrera, ¿qué puedo hacer? O me acabo de recibir y ¿qué me recomiendas para dónde ir? Y no solamente para los jóvenes, yo creo que tú estás en la posibilidad de darnos un par de recomendaciones para todo este hermoso público, para toda esta hermosa comunidad que nos sigue, que como viste viene de toda América, o sea, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, tenemos por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir desde el sureste de México, desde un despacho que ha probado efectividad en lo que hace, que tiene una línea clara y contundente de trabajo, que tiene un líder que los está llevando hacia un objetivo? O sea, hay un capitán que está llevando el barco, la tiene clara, sabe cómo navegar. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para estas jóvenes generaciones y no tan jóvenes, para los que tenemos tu edad o más y que, bueno, pues una palabra tuya nos puede abrir unas puertas, un camino? Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, por supuesto, que todo proceso también puede tener una referencia, nuestros procesos pueden tener una referencia con la naturaleza, en cuanto a que primero se prepara la tierra, después se siembra, se abona, se cultiva y después se recogen los frutos. Nuestro preparar la tierra fue tal vez estudiar la carrera, hacerla lo mejor posible, de la manera pues, más intensa posible. Y después los siguientes procesos pues, son tal vez observar necesidades de la ciudad, necesidades de los individuos, posibilidades de los terrenos, tal vez pues, entonces ofrecer algo, ofrecer alguna propuesta arquitectónica o urbana para una necesidad de la ciudad que tal vez no haya sido suficientemente detectada o atendida, y pues placearla, ofrecerla a las autoridades, ofrecerla a los tomadores de decisión. De esa manera, pues hay por lo menos dos cosas. Una, por una parte, pues levantas la mano, te visibilizas ante una autoridad, ante un inversionista, y te levantas la mano y te presentas con él como una persona propositiva, proactiva y decidida y luchadora. Bueno, yo creo que son cualidades que cualquiera aprecia y que, pues si no fuera para eso, seguramente se quedará el nombre o la imagen en alguna agenda y seremos en algún momento próximo, tal vez más temprano que tarde, llamados para alguna encomienda. Entonces, pues yo creo que esa observación y esa proposición de soluciones es importante. Por supuesto, las relaciones públicas, participar gremialmente con el colegio, con las cámaras, pues como consultor de cualquier cosa, no cualquier cosa que sea afín a nuestra preparación, por supuesto, ¿no? Entonces, que finalmente pueda demostrar pues, un interés en la ciudad, un interés en la comunidad y un interés dispuesto a llevar a cabo acciones en función a ello. Reconstruir el tejido social, vincularse con él, es también una manera de conseguir clientes, pero más que clientes por el objetivo del cliente, sino oportunidades de hacer cosas que sean buenas para uno y buenas para todos. Y por supuesto, trabajar siempre de la manera más honesta, profesional y ética posible. Yo creo que eso se agradece, se lo agradece uno y creo que se lo agradece el prójimo. Que, la verdad, honestamente, se me está viendo, qué bello símil hiciste entre nuestra vida profesional y nuestra vida humana en general con el proceso cíclico de la tierra y la agricultura. Me gustó mucho porque es un concepto que es muy fácil de ver, que lo que coseches es equivalente a lo que hayas sembrado tú con anticipación, ¿no? Así es. El que siembra malestar, odio, contingencias y complicaciones, pues va a cosechar eso. Sin embargo, el que va haciendo un camino y el que va creando y creciendo, pues va a poder cosechar frutos muy dulces. Es un placer hablar contigo cada vez. ¿Cómo te encontramos, Enrique? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cómo te podemos encontrar? Tenemos una página web que es www.duarteaznar.com. Tenemos una cuenta de Instagram y una cuenta de Face. Instagram es Duarte-Aznar-Arquitectos y en Face debe ser Duarte Aznar Arquitectos, si no me equivoco. Pero bueno, en tanto tiempo ya estamos en varios lugares y no es tan difícil encontrarnos. Entonces, me dará muchísimo gusto
a ti o a cualquiera de tu auditorio, de tu nutrido auditorio, pues bueno, estoy a sus órdenes. Es como tú mencionaste en algún momento. La única diferencia que puede haber entre el más grande y el más pequeño de los arquitectos sería la edad. Pero realmente los demás, todos somos iguales, todos somos colegas. Y hasta, como alguien decía, arquitecto es el que decide serlo, aunque no haya entrado a la carrera. Entonces, pues todos somos colegas. El arquitecto Alfonso Nápoles, le escuché decir eso. Nos dio una cátedra prima, una bellísima persona que falleció recientemente. Pero bueno, también sí, ha sido para mí un placer conversar contigo, como siempre. Y invitado a hacerlo, con o sin público, con o sin café, pero bueno, encantado. Va a estar lo más importante, que eres tú, Enrique. Yo te agradezco muchísimo. Es admirable que seas tan dadivoso con tu tiempo, con tus pensamientos y con tus ideas. La verdad es que es muy enriquecedor para cualquier arquitecto o arquitecta que está en el transcurso de su carrera. Y como tú lo dices, arquitecto es quien quiere serlo, no quien tiene un título. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado una hora de tu preciado tiempo y como siempre yo espero que estas agradables pláticas se repitan, así es que vamos a estar tocando tu puerta constantemente, hermano. Oye, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta hora y pues te digo, espero que en breve podamos tener más obras tuyas que podamos seguir platicando aquí. Será un placer. Muchas gracias a todos y a todos los que escribieron y a todos los que nos escucharon y vieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo, un abrazo Gracias, muy fuerte. Enrique. Hasta la próxima.